Hola, son las 7 de la noche en Ciudad de México, las 8 en Bogotá, Quito y Lima y las 10 de la noche en Santiago. Entramos en nuestra segunda hora de Directo América, edición nocturna por France 24. Estos son los hechos más destacados de la jornada. La guerra de Israel contra Hamás continuará, así lo anunció el primer ministro Benjamín Netanyahu, pese al acuerdo que permitirá la libertad de 50 rehenes a cambio de 4 días de pausa en las hostilidades. Un alto funcionario israelí aseguró que las liberaciones no sucederían antes del viernes. No hay señales de actividad terrorista en la explosión de un vehículo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, según dijo la gobernadora de Nueva York. Ambos países investigan el siniestro que dejó al menos 2 personas muertas. El primer ministro canadiense Justin Trudeau lo calificó como una situación muy grave. Detienen en México al jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán. Alias El Nini es señalado de planear el llamado Culiacanazo, una serie de actos violentos desatados tras la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán en 2019. La DEA ofrecía $3 millones por su captura. En directo A vamos hasta Argentina, donde avanza el empalme entre el gobierno entrante y el saliente, con la reunión entre la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Victoria Villarroel, quien entra a tomar su lugar a partir del próximo 10 de diciembre. También hablamos sobre los detalles de la agenda del presidente electo Javier Milei en materia internacional. Ahí tendremos los detalles desde Buenos Aires con nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Y en deportes hablamos de fútbol porque se disputó la segunda jornada de la Women Champions League. Luis Méndez nos ofrece detalles del juego del Fútbol Club Barcelona y nos amplía la jornada para este jueves. Empezamos. Recuerden que pueden opinar a través de sus redes sociales con el numeral Directo América F24. Estaremos al tanto de sus comentarios. Vamos a empezar en Medio Oriente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que la guerra contra el grupo islamista Hamás continuará a pesar de la tregua alcanzada entre ambas partes, que se espera no se inicie antes del viernes y se extienda durante 4 días para permitir la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de 150 palestinos encarcelados en Israel, además de unos 50 rehenes en poder de Hamás. Previo al inicio de la tregua, la Corte Suprema israelí rechazó una impugnación contra el pacto por parte de un grupo de familiares de los rehenes, quienes señalaron que la liberación de uno o algunos, alguno, no de todos, violaba el derecho a la igualdad. Escuchemos a Netanyahu. Quiero ser claro, la guerra continúa, la guerra continúa. La continuaremos hasta que alcancemos todos nuestros objetivos de devolver a todos nuestros secuestrados, eliminar a Hamás y garantizar que después de Hamás, Gaza no estará controlada por un partido que apoye el terrorismo, que eduque a sus hijos para el terrorismo, que financie a los terroristas o a sus familias. Gaza ya no representará una amenaza para Israel. Qatar ha sido un mediador clave en Medio Oriente y más recientemente en el conflicto entre Israel y Hamás. Las naciones occidentales que no tienen vínculos directos con Hamás confían en el Estado del Golfo para las negociaciones. Los detalles en el siguiente informe. Qatar se ha convertido en el principal mediador en Medio Oriente. Su estrategia en el reciente conflicto entre Israel y Hamás ha sido tender la mano a todas las partes. Países occidentales como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que no tienen vínculos directos con Hamás y la han calificado de organización terrorista, han recurrido a Qatar como su principal negociador en este conflicto. En este caso concreto, quiero dar las gracias al gobierno de Qatar por su importantísima ayuda. El 13 de octubre, Doha dio la bienvenida al secretario de Estado de Estados Unidos, que realizaba una gira relámpago por Medio Oriente. Al día siguiente, funcionarios de Hamás e Irán también se reunieron en Doha. El Estado del Golfo también ha estado en el centro de múltiples conversaciones sobre la liberación de rehenes y pausas humanitarias en Gaza. La más reciente en una reunión con el jefe del Mossad y el director de la CIA, que mantuvieron encuentros con el primer ministro qatarí. Qatar se está posicionando tras la primavera árabe como mediador y centro para crear redes y conectar a diferentes actores que no podrían reunirse directamente. El Estado del Golfo está protagonizando un cuidadoso acto de equilibrio. Alberga la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente, mientras que la oficina política de Hamás se encuentra a pocos kilómetros de distancia de Doha desde 2012. El Estado ha sido acusado de financiar el terrorismo, además de tener un acuerdo con Hamás para proporcionar financiación a sus funcionarios.
Nuestros sueldos los paga el gobierno de Qatar y estamos agradecidos por ello. La ayuda qatarí también se extiende a la población civil de Gaza. El gobierno construye nuevas viviendas para reemplazar las destruidas por los ataques aéreos israelíes y ha enviado ayuda humanitaria a la franja. Qatar ha enviado ayuda médica y alimentos para nuestros hermanos de Gaza. Israel ha permitido tácitamente que Qatar canalice dinero hacia Gaza, pero la estrategia israelí ha resultado ser un fracaso. Muchos dudan de que esta tregua sirva para algo, aunque sí representaría un pequeño respiro para los habitantes de la Franja de Gaza que sufren ataques por parte de Israel casi todos los días y como consecuencia también sufren de escasez de alimentos, medicinas, combustible y otras necesidades básicas. Veamos el informe. Cuerpos sin vida en medio de los escombros. Una escena que se ha vuelto común dentro de la Franja de Gaza, asediada por el ejército israelí. Cada día, cientos de personas buscan entre toneladas de escombros, edificio tras edificio, para encontrar a sus seres queridos. Desde el centro hasta el sur de Gaza, nuevos ataques israelíes golpearon edificios residenciales este 22 de noviembre. Apenas había tenido tiempo de cerrar los ojos para quedarme dormida, cuando ya estábamos despiertos entre los escombros, el polvo y los gritos. Nos levantamos para correr, pero los escombros habían bloqueado la puerta de la casa. No pudimos salir. Los ataques aéreos no son la única amenaza para los residentes de Gaza. Debido a la falta de alimentos y de necesidades básicas, muchos solo comen una vez al día. Sin combustible ni electricidad, intentan sobrevivir usando otros métodos. Algunos utilizan un horno tradicional de terracota para preparar el pan. Horas antes del ataque, Israel y Hamás habían alcanzado un acuerdo, una tregua de 4 días que entrará en vigor el viernes. ¿De qué sirve una tregua si no puedo regresar a mi casa, a mi vecindario? Una tregua debería permitirnos regresar a la ciudad de Gaza y evaluar, ver qué pasó con nuestros hogares. Este acuerdo permitirá que cientos de camiones de ayuda humanitaria entren a Gaza. Ayuda a corto plazo, pero que quizás esencial para los residentes. 3/4 partes de los cuales han sido desplazados desde el inicio de la guerra. Autoridades de Estados Unidos y Canadá investigan la explosión de un vehículo en un cruce fronterizo de las cataratas del Niágara, que dejó 2 muertos y provocó el cierre de 4 cruces en esa frontera. El FBI y otras agencias investigan el motivo de la explosión que ocurrió en el puente Rainbow del lado estadounidense. Según los testigos, el vehículo aceleró hacia el cruce, se estrelló contra una cerca y luego explotó. El primer ministro Justin Trudeau dijo que se trataba de una situación grave, mientras que la gobernadora de Nueva York dijo que no hay señales de terrorismo. En este momento solo necesitamos bajar la temperatura y eso es lo que planeo hacer como gobernadora. Simplemente que todos sepan que todo está bien. Estamos investigando. Podría surgir más información, pero con base a la investigación preliminar, no hay señales de participación terrorista en la horrible explosión que ocurrió aquí en el oeste de Nueva York. Vamos a México, donde las autoridades arrestaron a Néstor Pérez Salas, alias El Nini, el jefe de seguridad de Los Chapitos, una fracción armada del cartel de Sinaloa que fue detenido en Culiacán. La DEA había ofrecido $3 millones como recompensa por su captura. La justicia lo acusa de haber participado en la tortura de un agente federal mexicano en 2007. Nuestro corresponsal en México, Mario Carbonell, nos amplía. Este miércoles en Culiacán, la capital del norteño estado de Sinaloa, en un fuerte operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional apoyados por aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, fue detenido Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, considerado el lugarteniente de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La DEA tenía una recompensa ofrecida por $3 millones para la captura de El Nini, quien enfrenta cargos por conspiración para importar y traficar fentanilo en Estados Unidos. Aquí en México también tiene acusaciones de tráfico de drogas, de armas y de lavado de dinero. El Nini es aquel personaje que instigó en octubre de 2019 ese episodio conocido como el Culiacanazo y que consistió en una revuelta de sicarios de Ovidio Guzmán para presionar para que fuera liberado, lo cual consiguieron en aquel entonces. Hay que recordar que Ovidio Guzmán posteriormente fue capturado y fue extraditado a Estados Unidos. De hecho, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha dicho que Ovidio no será el último de los hijos del Chapo en ser extraditado. También hay que recordar que en la cumbre de la APEC, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus homólogos de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Joe Biden, acordaron fortalecer la cooperación
en el combate al tráfico de fentanilo, que es la principal actividad de los Chapitos. Recordar que si bien Ovidio Guzmán ya está detenido y extraditado, hay otros hijos del Chapo Guzmán que se encuentran libres y sobre los cuales se tiene una cacería por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Este jueves el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, prestará juramento y tomará posesión de su cargo como jefe de Estado del país. Con solo 35 años deberá asumir su mandato y enfrentar la crisis que atraviesa Ecuador en términos económicos, de empleo y por el aumento de la inseguridad y la violencia. Para analizar este tema saludamos en Quito a Fernando Carrión, él es analista político y académico de Flaxo, Ecuador. Fernando, bienvenido a Directo América. No, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial. Primero, cuéntenos cuál es ese país que recibe Noboa. Un país muy complejo, vive un bloqueo político porque hay problemas en términos de que yo sostengo, estamos viviendo una democracia sin partidos políticos. Una segunda cuestión es el tema de violencia. El Ecuador en este año va a llegar probablemente a una tasa de 45 homicidios por 100.000 habitantes, cuando 6 años atrás tenía una tasa de 5, es decir, se multiplicó por 9. En tercer lugar, el tema económico es muy complejo y se nos avecina el tema del fenómeno del niño. Habrá que ver qué es lo que se puede hacer con estos 3 temas principales. Precisamente, Noboa tendrá un mandato corto hasta 2025, año en que debía terminar el periodo de Guillermo Lasso. En términos generales, ¿qué tanto puede hacer para enfrentar estos problemas que usted mencionaba y que atraviesa Ecuador? Muy poco, por el bloqueo político justamente que señalo, y también por el tiempo que tiene hacia adelante. Es más o menos un año 6 meses, un año y medio. Pero por la cultura política nuestra, el 1 de enero del próximo año, el presidente ya entrará en campaña electoral y en principio supongo que a él le interesará la reelección, lo cual significa que tendrá que renunciar para entrar en ese proceso electoral. Yo creo que la situación es compleja para el país, va a ser compleja para el propio presidente y por lo menos hasta el día de hoy, por ejemplo, no tenemos los miembros del gabinete en el área de seguridad, no tenemos ministro de defensa, no tenemos la persona que se encarga del SNAI, de las cárceles, ni tampoco la persona que va a manejar el sistema general de seguridad en el país. Fernando, Noboa dijo que arrancará con la declaración de un estado de excepción para acelerar 2 proyectos de reforma tributaria y energética. ¿Este tipo de medidas podrían ser un común denominador dentro de su corto gobierno? Él ha planteado dos hechos, un poco para romper esta lógica del bloqueo político que decía hace un momento. Uno es una convocatoria a una consulta popular, que tendrá que hacerla pues en el primer trimestre del próximo año, pero me da la impresión que se le va cayendo. Y la segunda que ha planteado es que presentaría leyes de urgencia económica cada mes. De entrada va a presentar 2 y que para que pueda hacer la presentación de estas 2 tiene que hacer una declaración de estado de excepción, porque esa es una condición legal. En principio yo creo que estas 2 leyes podría pasar relativamente bien en la Asamblea, básicamente hasta fin de año o principios del próximo, es decir, hasta enero, porque tiene ya un acuerdo parlamentario. Pero hacia el futuro yo creo que el problema se le viene complejo. Bien, Fernando Carrión, analista político y académico de Flaxo, Ecuador. Gracias por compartirnos su análisis aquí en Directo América. No, a ustedes, muchísimas gracias. Un saludo cordial. Y cambiamos de tema. Este jueves se realiza en Nueva York el evento que marca el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos. Se trata del desfile del Día de Acción de Gracias organizado por el gigante minorista Macy's, que cada año recorre la Gran Manzana. Este año 31 carrozas y 25 globos gigantes saldrán a las calles. Desde hoy, globos de personajes como Pikachu o Ronald McDonald eran preparados para este desfile que este año cumple 97 años.